La niebla de Cádiz no es agua, es un sudario. De su manto emerge una sombra con intención de depredador, un cazador silencioso. Sus velas negras y los mosquetes en cubierta no anuncian lealtad. Anuncian que este barco no zarpa para servir al imperio, sino para devorarlo desde dentro. Siempre hablamos de Barba Negra, del pirata inglés o francés. Pero ¿por qué olvidamos a los lobos que el propio imperio español engendró en sus entrañas? No eran simples ladrones, eran la herida interna de España. Desertores de la armada, corsarios a los que la corona permitió morder y que acabaron devorando la mano que los alimentaba. Eran traidores. Hoy, en era de los piratas, izamos las velas de estos barcos fantasma. Contaremos la historia de la Armada Negra de un hombre censurado por su crueldad, de una nave infernal sin bandera, del corsario canario protegido por el rey y del demonio nacido en La Habana. Esta es la historia de los piratas que España quiso borrar. La Armada Negra de Benito de Soto. Cuando la edad de oro de la piratería ya era un recuerdo, y los grandes nombres como Barba Negra estaban muertos y enterrados, un fantasma español decidió darle su epílogo más sangriento. Su nombre era Benito de Soto, un gallego de Pontevedra, y su barco, irónicamente, se llamaba Defensor de Pedro. Originalmente, un barco negrero. El Defensor de Pedro ya conocía el olor del sufrimiento. Sus maderas estaban impregnadas de la desesperación de cientos de almas encadenadas en la bodega. En 1827, en la costa de África, Benito de Soto lideró un motín. No liberó a los esclavos. Arrojó al capitán y a los leales por la borda y transformó la prisión flotante en su arma personal. A partir de ese día, el barco tuvo un nuevo nombre, susurrado con miedo en los puertos del Atlántico: la Burla Negra. La táctica de Soto era terriblemente simple y eficaz: no dejar testigos. Mientras otros piratas capturaban, saqueaban y quizás pedían un rescate, Soto creía que los muertos no cuentan historias. Su método era la aniquilación. Uno de sus ataques más infames fue contra el navío mercante británico Morning Star. Después de saquear todo lo de valor, encerró a los pasajeros y a la tripulación supervivientes en la bodega. Barrenó el casco y observó mientras el barco se hundía lentamente, llevándose consigo cada grito. Su propia tripulación vivía en un estado de terror y codicia. Lo seguían no por lealtad, sino por el miedo y la promesa de un botín fácil, sin la carga de los prisioneros. Un cronista de la época registró que la brutalidad de Soto era tan extrema que sus hombres evitaban mirarlo a los ojos. Eran cómplices de un monstruo, encadenados a él por su propia avaricia. Pero el Atlántico, que había sido su reino de terror, fue también su perdición. Irónicamente, tras una carrera de huidas perfectas, la Burla Negra naufragó en la costa de Cádiz por un error de navegación. El lobo había vuelto a su tierra natal para morir. Soto fue capturado y llevado a Gibraltar para ser juzgado. La corona española apenas mencionó el caso. Era una vergüenza. Un español actuando con una crueldad que preferían atribuir a sus enemigos ingleses. Su historia fue censurada, barrida bajo la alfombra de la historia naval. Dicen que, al pie de la horca, Benito de Soto rechazó la venda, subió los escalones con arrogancia y antes de saltar hacia su muerte, gritó sus últimas palabras al verdugo y a la multitud: «¡Adiós a todos!». Un acto final de desprecio de un hombre que hizo del exterminio su arte. La venganza del Marqués de Cádiz. Si la historia de Benito de Soto fue escrita con sangre
y luego borrada. La de nuestro siguiente barco nunca fue siquiera escrita. Fue susurrada en noches de tormenta. No tenemos el nombre de un capitán ni la fecha exacta de su fin. Solo tenemos un nombre, cargado de nobleza y traición: la venganza del Marqués de Cádiz. La leyenda comienza con un barco corsario, uno de tantos que operaban desde puertos andaluces con la bendición de la corona para atacar a los enemigos de España. Pero durante el caos de las guerras napoleónicas, cuando las alianzas cambiaban como la marea y la lealtad era una moneda escasa, algo ocurrió. La tripulación, compuesta por veteranos endurecidos y quizás por el propio marqués traicionado, desertó. No eligieron un bando, eligieron la guerra contra todos. La venganza se convirtió en un barco apátrida, un perro de guerra que perdió a su amo y decidió que todas las manos que navegaban eran enemigas. Su método era el caos. Las crónicas navales inglesas de la época hablan con pavor de una nave infernal que no respondía a bandera alguna. Atacaba a navíos de suministro británicos, fragatas francesas aisladas y, para horror de España, a mercantes españoles que navegaban con exceso de confianza cerca de su propia costa. Nadie estaba a salvo. El miedo que la venganza sembraba no era el del enfrentamiento directo, sino el de la incertidumbre absoluta. En una crónica naval británica, fechada alrededor de 1810, un capitán lo describe así: «Vimos una fragata que navegaba de forma errática. No respondió a nuestras señales. Cuando cayó la noche, desapareció en la lluvia, no sin antes ver el destello de un disparo en su proa, dirigido no hacia nosotros, sino hacia un pequeño pesquero español. No era guerra, era maldad. La venganza del Marqués de Cádiz representa la anarquía en su estado más puro. Un símbolo de cómo la guerra puede quebrar no solo naciones, sino las propias almas de los hombres. Pero no todos los lobos de mar eran parias sin bandera. Algunos usaban la bandera del rey como un manto. Para ocultar los colmillos afilados debajo, el navío de Amaro Pargo, el corsario de las Canarias. Como vimos, no todos los lobos de mar eran parias. Algunos, los más astutos, usaban la bandera del rey como un manto. Y ninguno lo hizo con tanto éxito y estilo como Amaro Rodríguez Felipe y Tejera. El mundo, sin embargo, lo conocía por su nombre de guerra: Amaro Pargo. Amaro Pargo era la contradicción en persona, un temido corsario, pero también un devoto católico que financiaba iglesias. Un comerciante que transportaba vino y cacao, pero que tenía una patente de corso, una licencia del rey de España para atacar y saquear los navios de los países enemigos. Su barco principal, posiblemente llamado el Ave María o el Potro, no era un monstruo erizado de cañones. Era un camaleón de los mares. Imaginen la escena. Un mercante inglés, cargado de azúcar y ron del Caribe, ve aproximarse una embarcación española. Bajan la guardia. Y cuando ya es demasiado tarde, las portezuelas de carga se abren para revelar no barriles, sino cañones, y la cubierta se llena de hombres armados. Era la táctica de Amaro Pargo. Era el depredador que se disfrazaba de presa. Pero la mayor leyenda de Amaro Pargo no nació en el mar, sino en su muerte. En su testamento, un documento que fascina a los historiadores hasta hoy, mencionó la existencia de un arcón. Dentro de este baúl estarían sus papeles, libros de a bordo y, según la leyenda, un mapa detallado que conduciría a un tesoro fabuloso. Este arcón nunca fue encontrado.
El tesoro de Amaro Pargo sigue siendo el santo grial perdido de la piratería española. Amaro Pargo era un hombre de carne y hueso, un pirata con nombre, rostro y la protección de un rey. Pero a veces, el terror en el mar no necesita un rostro. A veces, el propio barco se convierte en el demonio. El diablo de La Habana. Hemos hablado de un monstruo de carne y hueso, de un barco fantasma y de un corsario protegido por un rey. Pero nuestra última historia es sobre algo distinto. Es sobre un demonio. Entre 1710 y 1740, en las aguas turbulentas del Caribe, los enemigos de España temían un nombre por encima de todos los demás: el Diablo de La Habana. Lo más aterrador del Diablo es que no era un único barco, era una idea, un legado. Cuando un capitán moría o el barco era dañado, los gobernadores españoles de Cuba simplemente tomaban otro barco rápido, nombraban a un nuevo capitán sediento de sangre y lo rebautizaban: el Diablo. Los capitanes cambiaban, pero el demonio permanecía. Su especialidad era el terror costero. Ataques rápidos y salvajes a pequeñas plantaciones y aldeas en las Carolinas, Jamaica y las Bahamas. No buscaban grandes tesoros, sembraban el terror, pero el arma se volvió demasiado poderosa. Los capitanes, embriagados de poder, empezaron a actuar por su cuenta. La línea entre el corsario que servía al rey y el pirata que solo servía a su propio infierno comenzó a desdibujarse. Y aquí está el hecho más impactante. Se cree que el último y más salvaje diablo de La Habana no fue hundido por los ingleses. Fue hundido a propósito por sus propios amos. Los españoles, incapaces de controlar a su propia creación, habrían arrinconado el navío y lo habrían hundido frente a las costas de Cuba. Crearon un arma de terror tan eficaz que la única forma de detenerla fue destruirla ellos mismos. El Diablo de La Habana prueba la lección más peligrosa de todas. Cuando le das un nombre a un demonio y le entregas un barco, no puedes sorprenderte cuando aprende a navegar por su cuenta. ¿Por qué fueron borrados? Del asesino de testigos en el Atlántico al barco fantasma sin bandera. Del corsario héroe de Canarias al demonio que sus propios amos tuvieron que hundir. Nuestro viaje de hoy no fue solo sobre barcos. Fue sobre las grietas en la armadura de uno de los mayores imperios del mundo. ¿Por qué estas historias fueron tan convenientemente olvidadas? La respuesta es tan peligrosa como los propios barcos. La historia prefiere las líneas rectas, héroes y villanos. Pero estos piratas españoles complicaban la narrativa. Eran un espejo sucio, y la imagen que reflejaban era la de la propia España. Benito de Soto era demasiado cruel. La venganza era la prueba de que la lealtad podía romperse. Amaro Pargo demostraba que la piratería podía ser una herramienta de Estado. Y el diablo era la confesión de que el imperio podía crear monstruos que no podía controlar. La verdad es que no todos los barcos que izaban la bandera española obedecían al rey. Y esa es una verdad incómoda para cualquier poder. Quizás estas historias nos fascinan tanto porque nos recuerdan algo sobre nosotros mismos. Nos recuerdan que la línea entre el orden y el caos es delgada, que la lealtad es frágil y que, a veces, los monstruos más aterradores no vienen de tierras lejanas. Nacen dentro de nuestras propias murallas. Queremos dejarles una pregunta. ¿Cuál de estos barcos y sus historias olvidadas merece ser rescatado y contado de nuevo en los libros de historia?
Porque la historia no es solo sobre los vencedores que la escriben. Es también sobre los fantasmas que intentaron borrar. Y esos fantasmas todavía tienen mucho que contarnos.